Hola, yo soy Juliet Parada y vamos a hablar sobre las bases genéticas de un individuo. Todas las personas somos diferentes, pero todas tenemos cosas en común. Esta afirmación, que puede parecer tan sencilla, ha originado décadas de investigación en la psicología diferencial. Tradicionalmente, las neurociencias se han ocupado por investigar universales, es decir, todo aquello que sea aplicable a toda una especie o a toda una clase. Todos alguna vez nos hemos preguntado también por qué nos parecemos a nuestros papás o por qué no nos parecemos y buscamos rasgos con otros familiares. Hemos escuchado varias comparaciones como por ejemplo, ¿qué tan bonito es este niño? Qué linda nariz tiene, se parece a la de su papá, ¿verdad? Pero los ojos también se parecen a los de su mamá, etcétera. Y seguimos haciéndonos preguntas. Otras preguntas como ¿por qué unos niños tienen dificultades para aprender a leer y otros no? ¿O por qué hay personas que padecen de depresión y otras que han sufrido las mismas adversidades no la padecen? Respuesta a estas preguntas reside en el estudio de las diferencias individuales. Precisamente, para comprender las diferencias individuales y el origen de estas, nos puede ayudar a intervenir sobre ellas o explicarlas, mediante el estudio de la variabilidad o varianza. Con datos genéticos podemos descomponer las fuentes de variación. Plomin de Vries, del 2002. De este modo, durante muchas generaciones, la humanidad ha notado que los rasgos de las plantas y los animales se pasan de una generación a otra, o sea que se heredan. Muchos de estos rasgos se pueden identificar directamente desde los padres, pero habían otros que parecían saltarse de una generación a otra, o que estaban presentes en otro familiar, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible si todos los hermanos de la misma familia provienen de los mismos papás? ¿Por qué no son todos iguales, aun cuando los humanos habían podido captar lo suficiente los mecanismos de la herencia, usándolos en la ganadería, la agricultura? Durante ese tiempo no se comprendía claramente cómo funcionaba el tema de la herencia. Entonces fue allí cuando Gregor Mendel, en el año 1865, con su cruza de chícharos, se decidió a descubrir estos misterios. Bueno, retomando el tema, vamos a ver qué es la genética. La genética entonces es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación. Esta disciplina abarca el estudio de las células y los individuos, sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. La herencia se refiere a la descendencia, tiende a asemejarse a sus padres, y la variación se refiere a la descendencia, tiende a diferenciarse a sus padres. La genética estudia principalmente la relación entre el aspecto físico o apariencia de los individuos. Entonces, fenotipo es la información de genética del individuo. Genotipo y el efecto del medio ambiente sobre ambos. Ahora bien, veremos datos importantes que se desarrollarán durante la presentación. En 1905, William Bateson utiliza el término genética para designar la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y la variación. En 1888, Boveri, en un programa de investigación, muestra que los cromosomas mantienen su estabilidad entre generaciones. En la primera década del siglo XIX se produce la síntesis de los trabajos genéticos de hibridación experimental y citológicos. Esta síntesis simboliza el inicio del estudio de la genética como ciencia propia e independiente. Así pues, veremos también a Wilhelm Johannsen, un danés que introduce el término gen como una palabrita útil de expresión para los factores unitarios, que se había demostrado que estaba en gametos por los investigadores del mendelismo.
El siglo empieza con el redescubrimiento de las leyes de Mendel debido a los trabajos de tres botánicos. A estas leyes, el británico William Barber. Hola, buenas tardes. Me llamo Lady Carolina Aranda y les voy a hablar sobre la característica genética de un individuo. Como todos sabemos, los seres humanos surgimos de la unión de dos células, el óvulo y el espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que se divide de una manera sucesiva formando un bebé con rasgos y características, lo que hace que seamos únicos. Los rasgos específicos de una persona con posición genética se le llama genotipo y está determinado por el medio ambiente. Los rasgos genéticos, como color de piel, tipo de sangre, se denominan como dominantes y recesivos. Gregor Mendel, mejor conocido como el padre de la genética, en 1865, establece cómo es el proceso de transmisión de las características de padres a hijos por medio de tres leyes importantes. Dentro de las leyes de Mendel encontramos fenotipos y genotipos. El genotipo es la información que no se evidencia a simple vista, ya que es la composición genética de un individuo determinada por la secuencia del ADN. Depende de la información hereditaria que fue dada de un individuo por sus progenitores, contiene toda la información hereditaria de un individuo y mide pruebas biológicas y secuencias genéticas, y también es una característica invariable. Por otra parte, en fenotipo sí es aquel que podemos ver las características a simple vista, como el color del cabello, color de piel, el color de los ojos, la estatura, el sexo. La herencia influye parcialmente, también depende del medio ambiente, de la nutrición, y se puede observar a través de los sentidos de la visión y del tacto. Los aleolos se encuentran en los cromosomas y se representan las variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda los dos alelos para un mismo gen o característica, una del padre y otra de la madre. Los dominantes son los que determinan las características visibles y el recesivo son los que tienen menos probabilidad de determinar dichas características. Encontramos también que es el homocigoto. El homocigoto es aquel donde una persona hereda todas las formas idénticas de un gen en concreto del padre o de la madre. Y el heterocigoto se refiere al haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Vamos a hablar sobre las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es la ley de uniformidad. Esta quiere decir y nos habla que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será genotípicamente y fenotípicamente igual. Las razas puras, eso se refiere a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos, y determinan sus características sobresalientes. La segunda ley de Mendel, también conocida como segregación, es la que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación y es un carácter aunque ellos no se manifiesta entre sí. La tercera ley de Mendel nos habla, también es la transmisión independiente, donde hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Mendel también se hizo célebre por sus experimentos donde cruzó chícharos de diferentes variedades y fue así como llegó a las conclusiones antes mencionadas. Hola, mi nombre es Wendy Zamora Viveros y el tema a tratar es la relación entre las características genéticas de un individuo y su comportamiento. Bueno, las anomalías cromosómicas son mutaciones en el material genético que generalmente implican zonas cromosómicas. Su efecto es consecuencia del equilibrio genético.
Dentro de las anomalías cromosómicas está el síndrome de Down, que es una de las más frecuentes. El síndrome de Down afecta a uno de cada 700 niños recién nacidos. Esto más que todo varía de la edad de los padres, aunque en general más de la de la madre. Las características citológicas de este síndrome es una tiroides que afecta el cromosoma 21. Las personas que padecen de este síndrome tienden a tener 2 cromosomas 21 y en un segmento de un tercero. A este se le llama tirosoma parcial. Generalmente, el desequilibrio genético interviene en procesos de la neurogénesis y la citogénesis como son los factores de transición, las proteínas que intervienen en el intercambio de señales entre neuronas. También están las proteínas que conforman el esqueleto de la neurona, al igual que las proteínas que regulan la oxidación, que regulan los procesos de oxidación neuronal, al igual que las proteínas que originan el cono sináptico. Generalmente esto es aumentado por la edad, es como el exceso de piel en la nuca, la baja estatura, el retraso mental. Las personas que padecen de este síndrome generalmente presentan características tranquilas, aunque suelen llorar en los primeros días de su vida. Las personas que padecen de este síndrome tienden a envejecer más rápido y aproximadamente a sus 45 años pueden presentar Alzheimer. La patología incurable. A continuación viene el síndrome de Klinefelter. Esta es una anomalía ganosámica, generalmente no presenta características clínicas hasta la pubertad. Una de las características conductuales son como la timidez, la inmadurez, la inseguridad y también puede ser la capacidad de permitir juicios de valor. Sus síntomas más comunes son el poco vello facial, los pechos poco desarrollados, la musculatura poco clara, las piernas largas, también están los hombros estrechos, troncos cortos y los testículos pequeños. A medida que aumenta el cromosoma X, el retraso es más profundo y más manifestado. Una de las dificultades más presentes es el aprendizaje, el lenguaje y también la lectura. Hasta el momento se conoce que el síndrome de Klinefelter se puede corregir mediante tratamiento hormonal. Y sigue el síndrome de Turner. Este síndrome generalmente se presenta en las mujeres. Uno de los síntomas que presenta es la infertilidad y la difícil atención en la infancia y la adolescencia. Las personas que padecen de este síndrome tienden a padecer del retraso en su madurez psicológica. Sus síntomas pueden ser la baja ubicación de las orejas y las manos, los pies inflamados, pliegues en el cuello y la parte superior de los hombros. Se conoce que hasta el momento las personas que padecen del síndrome de Turner tienen una inteligencia normal. También hay que tener en cuenta que el síndrome de Turner puede ser tratado con hormonas. Esto más que todo es utilizar las personas que quieren tener hijos. Gracias. Hola, mi nombre es Jenny Paola Rodríguez Vargas, soy estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy quiero hablar sobre la heredabilidad psicológica. Muchos de nosotros sabemos que podemos heredar caracteres específicos de nuestros padres, como el color de ojos, el color de cabello, el color de la piel, pero también podemos heredar la parte psicológica. En ellas tenemos la inteligencia, personalidad, temperamento y carácter. Entonces, en la inteligencia sí tenemos el gen, nacimos con él, pero tenemos que activarlo. ¿Cómo lo hacemos? Es desde la parte de la educación de nuestros padres. Si ellos no nos colocan un empeño, pues esta lógica se va a ver un poco tardía. También es muy importante desde una temprana edad estimular todas las habilidades cognitivas. Tenemos la parte de la personalidad.
Según Gordon Allport, la personalidad es una organización dinámica inherente al individuo, es decir, que es propio de, nacido de él, de la parte de la genética. Pero Cloninger dice que son dimensiones totalmente genética independiente con la interacción y respuestas adaptivas al medio ambiente. Es decir, que hay bases genéticas diferentes y diferentes categorías, las cuales pues nos vamos a adoptar con nuestro medio ambiente o nuestro entorno. Tenemos la parte del temperamento y el carácter. El temperamento y el carácter no son lo mismo, ya que el temperamento va con la parte de la personalidad, pero el carácter, por otro lado, dice Cloninger, que es el resultado de las interacciones con el medio ambiente. Dice que se pueden incorporar según la exposición del medio ambiente a lo que percibo y puedo hacerle una modificación. Pero en esta parte ya entra la parte de la percepción y pues con ella van todos nuestros órganos sensoriales. Entonces, si nuestros padres son enojones, malgeniados o al contrario alegres, nosotros tendemos a ser igual porque ese es nuestro entorno, nuestro ambiente. También hay características que podemos pasar de generaciones en generaciones, como el alcoholismo, las drogas, entre otras. Como también podemos heredar los talentos, como cantar, bailar, pues están todos nuestros genes. Por otra parte, según el libro de Genética de la Conducta, Marty y Carbonell, Darwin Margues, 2006, dice que la influencia del ambiente pues es bastante influenciable. Entonces, dice que hay ambiente compartido. El ambiente compartido pues es todo con nuestra familia, ya que tenemos particularidades como las costumbres, la alimentación, que pues vendría siendo la dieta, las culturas, todo lo socioeconómico y la costumbre, y pues no podemos dejar a un lado la parte de la educación. Y el ambiente no compartido, por ejemplo, los 2 hermanos pueden estudiar en diferentes lugares, diferentes carreras, y cada uno tiene un núcleo de amigos totalmente diferentes. Entonces esa es la parte no compartida. También tenemos las relaciones, tenemos correlaciones, tenemos la correlación pasiva, la correlación activa y la correlación evocativa. La correlación activa ocurre cuando el ambiente es coherente, o sea que va en la misma dirección al sujeto o al individuo. Y la correlación activa es lo que le favorezca al sujeto. Entonces, este tipo de correlación incluye en aquellos casos que los individuos buscan o crean el medio ambiente más estimulante para sus cualidades genéticas. Y la correlación evocativa o la reactiva se refiere a aquella por la cual se establece una relación evocada entre los factores genéticos y los ambientes. Entonces, toda esta parte la encontré en el libro de Bases Genéticas de la Conducta con cada uno de sus autores. Muchísimas gracias, espero que haya sido de gran ayuda, que me hayan podido entender de una manera adecuada. Muchas gracias y que estén muy bien.